Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en esta noche. El Señor les bendiga rica y abundantemente, es nuestra oración, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy una vez más estamos reunidos aquí en este programa, Una Palabra Viva y Eficaz, transmitiendo desde Toronto, Ontario, Canadá, Iglesia Cristiana Bíblica, Palabra Viva y Eficaz Christian Church, y queremos compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, un mensaje para edificación del pueblo de Cristo y un mensaje también para que aquellos que aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo y a Yeshua HaMashiach puedan conocerle, puedan recibirle y puedan ser parte del pueblo de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, que dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como el tema que quiero compartir con ustedes esta noche es las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Qué tipo de armas nosotros los cristianos utilizamos para defender la fe que profesamos, para defender la palabra de Dios, para defender lo que Dios nos ha dado y defender nuestra fe? Entonces, hoy quiero tocar algunos puntos que están aquí en la palabra de Dios, y lo primero que quiero hablar es acerca precisamente de las armas de nuestra milicia. Pablo comienza aquí este texto, esta porción, comienza diciendo, porque las armas de nuestra milicia, las armas, ¿cuáles son nuestra milicia? El apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, decimos su hijo Timoteo porque fue engendrado por Pablo, él recibió el mensaje de la palabra a través de la boca del apóstol Pablo. Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, del 1 al 4, le dice de la siguiente manera: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, aquel que había engendrado, aquel que había puesto como parte de la iglesia, que estaba levantando como una columna de la iglesia, le dice: esfuérzate, esfuérzate. Es lo primero que nosotros como cristianos, como seguidores de Yeshua HaMashiach tenemos que hacer, es esforzarnos. Es algo muy importante para nosotros, esforzarnos. El Señor en su palabra, en Josué 1, le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y por segunda vez se lo vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé valiente. Pero quizás Josué aún estaba un poco indeciso en actuar, en obedecer la voz de Dios, porque la tarea que Dios le había encomendado a Josué era una tarea grande, era una empresa grande, era algo que tenía que ser algo poderoso, y él se sentía que no estaba capacitado para esta empresa. Entonces el Señor tiene que decirle por tercera vez a Josué, en forma de mandamiento, con autoridad, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En este momento
el apóstol Pablo le está dando las mismas instrucciones, y las instrucciones que está dándole Pablo a Timoteo no son las instrucciones de Pablo, sino las instrucciones de Dios a Timoteo a través de la boca del apóstol Pablo. Por eso nosotros ahora, cuando compartimos la palabra de Dios, nosotros tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Las instrucciones de Dios, la Torá de Dios son las instrucciones, y la Torá no solamente se queda en los primeros 5 libros de Moisés, no solamente se queda en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o Tanakh, sino que va mucho más allá hasta el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, que nos está dando Dios instrucciones a través de la boca de sus siervos. Ahora bien, nosotros, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo y Yeshua HaMashiach, ahora tenemos que seguir dando instrucciones. Pero esas instrucciones no pueden ser nuestras instrucciones, lo que nosotros creemos, pensamos o nos parece o decimos que Dios nos dijo. Tenemos que dar las instrucciones escritas en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo derramada en nuestros corazones, porque fue la gracia de Dios, la misericordia inmerecida que no merecíamos, de que fuera a nosotros en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Cuando habla de hombres, está hablando del género humano, pero personas fieles, personas que sean idóneas para enseñar también a otros. Lo que hemos oído de la palabra de Dios, el Señor nos está diciendo que esto encarguemos a personas fieles, a personas que se mantengan firmes en la presencia de Dios, que no se desvíen a diestra ni a siniestra, sino que caminen derechos en el camino que Dios ha trazado, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, puede venir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Es a través de Él. Y lo que nosotros oímos acerca de la palabra de Dios, debemos mantenernos fieles, lo que estamos diciendo, firmes, porque nosotros somos soldados de Jesucristo. No somos soldados de una iglesia, no somos soldados de un movimiento religioso, no pertenecemos a un pastor, no le pertenecemos a un hombre, le pertenecemos a aquel que entregó su vida en rescate por ti y por mí. A Él le debemos obediencia, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora el Señor sigue diciendo en su palabra, dice el apóstol Pablo: enseña, encarga, gente firme, gente aguerrida, gente que esté dispuesta a dar la vida por causa del evangelio de Cristo. Ahora bien, si tú quieres dar la vida, quieres ir adelante, quieres trabajar por la obra, entonces sufre penalidades. Quien dijo que el camino de nuestro Señor Jesucristo es fácil. Mi querido amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas, yo no te puedo pintar a ti pajaritos en el aire. Decirte: mira, no, solamente acepta a Jesucristo y tus problemas se acabaron. Nuestros problemas no acaban, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga, al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. En el momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, quiero decirte: tus problemas hasta ahora están comenzando. Porque ahora vamos a ir mirando por qué. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades, sufre las consecuencias de servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora bien,
Sigue diciendo la palabra de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo te ha tomado a ti, me ha tomado a mí por soldado. Somos miembros del ejército de Cristo. Ahora bien, el hecho de que tú seas miembro, o que yo sea miembro, o que tú seas simpatizante del ejército de Cristo, no quiere decir que ahora tengas que ponerte un uniforme. Ahora nos vamos a poner un uniforme para poder demostrar que somos soldados de Cristo. El uniforme que tú te tienes que poner es una armadura espiritual. El apóstol Pablo está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. O sea, no son físicas. Las armas que nosotros utilizamos, que son armas de justicia, no son físicas, sino espirituales. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir penalidades. Sí, vas a sufrir penalidades, pero esas penalidades no son penalidades físicas. No son penalidades físicas. Las penalidades que tú vas a sufrir son penalidades quizás espirituales. Vas a tener que luchar por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios, capítulo 6, 10, o la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor, en Adonai, en Cristo, en Yahshua HaMashiach, y en el poder de su fuerza. No es en el poder de tu fuerza, no es en el poder de mi fuerza, no es en el poder de la fuerza de la iglesia, no es en el poder de la fuerza del pastor, no es en el poder de la fuerza del pseudo apóstol, es en el poder de la fuerza de Dios. Mira, Pablo le está diciendo: por lo demás, hermanos míos, varón y hembra, estamos hablando al género humano, a los que han entregado su vida a Cristo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue diciendo el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse de la armadura de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es la armadura que Dios quiere darte a ti. Y el apóstol Pablo en el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando la Biblia me dice sangre y carne, lo voy a parafrasear de esta manera: porque no tenemos lucha contra personas de carne y hueso. Nuestra lucha, o tu lucha, mi amado hermano y hermana que me escuchas, no es contra tu vecino. Tu lucha no es contra tu hijo, no es contra tu hermano, no es contra el vecino de la tienda, no es contra el que te rodea. Tu lucha va mucho más allá. Dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados. Principados, algo que domina. ¿Sabes lo que es un príncipe? Un principado es una región que está dominada por alguien, que ese principado le pertenece o le perteneció a alguien. Hay principados que tienen poder y autoridad sobre ¿cómo llamamos? Sobre las regiones celestes. Dice: contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y aquí te lo define mejor: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es tu lucha, mi amado hermano. Esa es tu lucha, mi amada hermana. Ahí es donde tú tienes que batallar. Es batallar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
esas huestes que están bombardeando tu vida continuamente, esas huestes que te están rodeando para hacerte caer, esas huestes que están al lado rodeándonos para ver dónde podemos fallar, dónde nos pueden tocar, dónde nos pueden apartar de la fe en Cristo. Pero nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si tú quieres saber cuál es la armadura de Dios, allí en Efesios 6, versículo 10 en adelante, puedes leerlo y allí vas a encontrar cuál es la definición de la armadura de Dios. Pero quiero decirte que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. Las armas de nuestra milicia son armas espirituales. Son armas de poder, de autoridad, pero son poderosas en Dios. El Señor Jesucristo, cuando apareció a sus discípulos después de haber resucitado, les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ahí el Señor nos está diciendo a nosotros, mira, yo te estoy preparando a ti. Yo vine para prepararte a ti. Primeramente he venido para rescatarte, para hacerte una nueva criatura, para hacerte miembro del ejército de Dios. Pero yo no te voy a mandar solo. Te voy a dar poder, te voy a dar autoridad, te voy a dar unción, te voy a dar gloria, porque vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitaba yo el poder del Espíritu Santo? Para salir a batallar contra el enemigo y ser testigo de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas, ¿sabes por qué tú en este momento estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios? ¿Sabes por qué yo en este momento te estoy predicando a ti el mensaje de la palabra de Dios? Porque un día, hace muchos años, hace miles de años o algunos miles, mil y tantos años, hubo un grupo de personas que le habían entregado su vida al Señor, que caminaron con Él, que le vieron, le escucharon y vieron su gloria. Pero cuando el Señor Jesús murió, cuando el Señor Jesús fue llevado a la presencia de Dios, se escondieron como conejos porque ellos todavía no tenían poder. Pero cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, allí en aquel día de Shavuot, en aquel día del Pentecostés, cayó el poder de Dios, descendió el poder de Dios y ellos recibieron la autoridad de Dios y empezaron a predicar la palabra de Dios con valentía. Y la predicaron y empezaron a exponer su vida por causa del evangelio. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, se expandió por toda la tierra. Hasta el día de hoy tú tienes ahora la oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio de salvación del alma. Para eso, esas son las armas de nuestra milicia. Nosotros no necesitamos tomar un arma física, agredir a una persona para que esa persona acepte a Jesucristo. La arma que nosotros tenemos para predicar, para llevar a las personas a los pies de Cristo se llama la palabra de Dios, la Santa Biblia. Allí están las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Señor Jesús nos lo dejó dicho, recibiréis poder
Y ese poder que recibieron los apóstoles y los discípulos, los 120, allí en el aposento alto, sigue teniendo tanto autoridad en el día de hoy como la tuvo en el día del Pentecostés. Allí donde ellos se levantaron a predicar la palabra. Es por hoy que muchas personas no le temen al enemigo, sino que se levantan en fe y a pesar de la persecución, a pesar de que los están matando, no pueden callar. ¿Sabes por qué? Porque ellos han recibido poder. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás en Cristo, ahora tú tienes poder para predicar el mensaje del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Primeramente al pueblo de Israel y después a nosotros los gentiles. El Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos hablando de fortalezas espirituales. Estamos hablando de algo que con la que estamos batallando. No es contra tu vecino, no es contra tu hermano, es contra fuerzas espirituales de maldad. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué, capítulo 6. El Señor dice en su palabra, y ya te lo voy a leer lo que dice, capítulo 6, versículo 4. El Señor dice en su palabra: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, tocarán el shofar. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, el shofar, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Yahweh, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo siguió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El Señor les había dado la promesa: ustedes van a ir allí adelante, van a salir y va a ir delante de ustedes el arca. El arca habla de la presencia de Dios. Ustedes van a ir delante. Las bocinas son cuernos de carnero que el pueblo de Israel toca y se llama shofar. El Señor dio el shofar como un instrumento de guerra. Tú quizás no tienes un shofar. Quizás no necesitas tocar un shofar. El Señor te dice, como se lo dijo a Isaías en el capítulo 58, dice: alza tu voz como shofar, alza tu voz como trompeta, no te calles, habla, haz sonar mi palabra, porque delante de ti va mi presencia, delante de ti va mi gloria. Yo soy el que voy a pelear por ti. Tú no tienes que pelear, tú no tienes que hacer nada, solamente esfuérzate y sé valiente y ve detrás mío, porque yo te daré la victoria. Y el Señor le dijo que cuando sonara las bocinas y el pueblo gritara, el muro de la ciudad caería, y el muro de la ciudad cayó.
Cuando tú levantas tu voz como trompeta, tú vas a poder destruir fortalezas. Puedes hacer que toda fortaleza que se levante contra ti caiga delante de ti, porque Dios va delante de ti, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, derribando argumentos. Es para derribar argumentos. ¿Sabe cuántos argumentos se levantan contra la palabra de Dios? Son miles, miles de argumentos. Hay personas que dicen el papel lo aguanta todo. Hay personas que dicen que la palabra de Dios es simplemente una leyenda, que lo que dice ahí no es cierto. Hay personas que dicen que la palabra de Dios está llena de equivocaciones. Hay personas que aún llamándose cristianos nos dicen esa Biblia que ustedes están usando es una Biblia tergiversada. El Señor reprenda al diablo. Porque esta palabra que nosotros tenemos es la palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es para que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, el capítulo 6, versículo 20 y 21, le dice de la siguiente manera: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Ahora mira, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que guarde lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó a Timoteo? La palabra de Dios. Los apóstoles, mis amados hermanos, estaban enseñando la doctrina. Dice la Biblia que la iglesia crecía en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo era la doctrina del Tanakh, la doctrina del Antiguo Testamento. El Señor Jesús había venido a cumplir lo que estaba escrito por él. Los discípulos no se inventaron nada nuevo. Los apóstoles no inventaron nada nuevo. Los apóstoles no trajeron una palabra nueva diciendo es que Dios me habló y me dijo y me mostró. No vino a decirte Dios ahora ha dado una palabra fresca. ¿Quieres una palabra fresca? Búscala en la palabra de Dios. ¿Quieres una palabra fresca? Escudriña las escrituras. ¿Quieres una palabra fresca? Medita en la palabra. ¿Quieres una palabra fresca? Vive la palabra. Porque nosotros estamos derribando argumentos. Porque hay personas, vamos a evitarnos, yo no voy a hablar de personas, yo no vine a acusar. Nosotros venimos es a hablar de la palabra de Dios, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No voy a hablar solamente de la ciencia del mundo. Estamos hablando de aquellos que llamándose cristianos hablan de una nueva ciencia. Por eso dice el apóstol Pablo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, derribando argumentos. Nosotros podemos derribar argumentos a través de la palabra de Dios. Cuando alguien viene a hablarte a ti y que te dice que viene a hablarte de parte de Dios y te trae un mensaje que dice que es de parte de Dios, pídele que te lo muestre a través de la palabra. Susténtame a través de la palabra que lo que tú me estás diciendo viene de parte de Dios. Si no hay un sustento bíblico, el tal no viene de parte de Dios. Dios no lo ha enviado. Vamos a seguir y ahora sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Dice el salmista en el Salmo 10, versículos 3 y 4, dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no busca a Elohim. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el malo, dice, se jacta del deseo de su alma. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito buscar de Él. Mi Dios es el dinero. Mi Dios es lo que yo tengo en el bolsillo. Por eso dice, bendice al codicioso. Bendice al codicioso, al que desea más y más como Él. Y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Todo aquello que se levante, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, esa persona será quebrantada, será desmenuzada y caerá. El Señor Jesús dice que cualquiera que cayere sobre él será quebrantado, su corazón se quebrantará y conocerá y reconocerá que es malo, que ha pecado, que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero cuando la piedra caiga sobre aquel que es altivo de corazón y que se levanta contra el conocimiento de Dios, esa piedra lo va a desmenuzar. La roca eterna le desmenuzará y esa roca se llama Jesucristo. Ahora bien, ya vamos a terminar. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, ya para terminar, el conocimiento de Dios, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Permíteme decirte, y terminamos diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo. En el momento en que yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo, le estoy llevando mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Él me ha cautivado, Él me ha rescatado del pecado y de la muerte y me ha cautivado y ahora me lleva a su presencia y mi pensamiento tiene que estar cautivo a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, 16, 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, vino a nosotros a rescatarnos. Él dice en su palabra, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Goel. Él es aquel Mesías prometido en las Escrituras que vendría. La palabra Goel significa el que rescata, el que vendría a comprar, el que vendría a pagar un precio por ti. Tú eras esclavo del pecado y de la muerte. Tú pertenecías a Satanás. Tu vida estaba vendida o está vendida al pecado. Pero en el momento en que el Señor viene y te rescata y te saca de esa mala manera de vivir, entonces ahora pasas de ser esclavo del pecado a ser hecho siervo de Jesucristo. No, ahora no es, tú eres siervo y un siervo hace lo que le manda su Señor.
Hay una diferencia entre el esclavo y el siervo. El esclavo obedece a su señor porque está obligado, porque está siendo azotado, porque está siendo torturado, porque está siendo obligado a hacer algo que él no quiere. Pero el siervo sabe que tiene que obedecer, sabe que tiene que hacer la voluntad de su señor, pero lo hace porque ama a su señor. Lo hace porque su señor le ordena cosas que son beneficiosas para él, que le van a ayudar en su vida. Esa es la diferencia entre el esclavo y el siervo. El siervo es el que es llamado a servir. El esclavo es el que es obligado a servir. Hay una diferencia muy grande. Hay personas, mi amado amigo y amiga, hermano y hermana, que me escuchas, hay personas que están bajo la esclavitud de Satanás. Y ellos hacen cosas que no quieren hacer, pero que no pueden dejar de hacer. Y al estar bajo la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte, están separados de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que tú necesitas hacer, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas, es entregarle tu vida a Cristo, recibirlo como tu único y suficiente Salvador y empezar a vivir una nueva vida, ya no como esclavo, sino como siervo. Y aún más, siendo siervo, Dios te hace su hijo. Pero la única forma en que yo puedo ser siervo e hijo de Dios es aceptando a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si tú aún no lo has aceptado, si tú aún no le has abierto la puerta de tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, este es el momento que puedes hacerlo. Este es el día aceptable, el día de salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú aún no lo has hecho, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe creyendo, porque para el que cree todo le es posible. Y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Solamente dile estas palabras. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Señor, por recibirme como tu hijo y como tu siervo. Gracias, Señor, porque sé que a partir de este momento he sido hecho una nueva criatura. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, creyendo, ten la convicción de que el Señor ha entrado en tu vida y ha cambiado tu corazón. Ahora solamente necesitas continuar caminando con Él, buscando a Dios en oración, leyendo su palabra y buscando un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra de Dios, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis al Apocalipsis, donde se predique realmente a Jesús como el Señor de ese lugar y de tu vida. Y seguir adelante, buscar del Señor y llenarte de su presencia. Ahora vamos a terminar dándole gracias a Dios en esta noche, pidiéndole a Dios, como de costumbre, vamos a orar por todas aquellas personas que tienen una enfermedad física,
por aquellas personas que tienen enfermedades del alma y por aquellas personas que tienen necesidades económicas. Si hay algo que tú, por lo que tú quieras que nosotros oremos, no dudes en escribirnos, quizás en un comentario o quizás por Messenger, si quieres que sea más privado, y vamos a orar por tu necesidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y para exaltarte, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo, Señor, que corra, fluya y sea glorificada. Ahora, Señor, presentamos delante de tu presencia a todas las personas, Señor, que tienen alguna enfermedad física. Señor, queremos pedirte que seas tú sanando, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Señor Dios mío. Señor, crea órganos nuevos, restaura órganos, Señor, y tejidos nuevos en el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Mira, Padre del cielo y de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Señor, aquellas personas que tienen enfermedades del alma, Padre. Aquellos, Señor, que tienen espíritu de depresión, espíritu de suicidio. Aquellos, Señor, Dios mío, Padre Santo, que están en pecado. Aquellas personas, Señor, Dios mío, Padre Santo, que tienen una autoestima muy baja, Señor, Dios mío. Señor, háblales al corazón. Muéstrales, Señor Dios mío, que son importantes para ti, Señor. Sánales, Padre Santo. Sana, Señor, su espíritu. Sana su alma. Restáuralos en el nombre de Jesús, Señor. Oh, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Mira ahora, Padre, aquellas personas, Señor, que están pasando por necesidad económica, Padre. Bendíceles, Señor. Levántalos, Señor. Prospéralos, Señor. Provee, Señor, fuente de trabajo para aquellas personas, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Toda Rababacados, gracias, Padre, por esta palabra predicada y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sane vuestros corazones y vuestros pensamientos. Vamos a orar también, oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre del cielo, por Marcela, Señor. Mira, Señor, que cualquier dolor de cabeza, migraña, que le esté tocando ahora mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, toca, Señor Dios mío, reprende, ata, echa fuera toda dolencia, Padre, porque tú tienes poder, tú tienes autoridad, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Me gozo haber podido estar con ustedes en esta noche. Un saludo allá para Marta Elena Cruz en Bogotá, para Stephanie Fandiño en Bogotá, para Hugo Armando Ramírez también en Bogotá, para el hermano evangelista que nos estaba acompañando, si todavía está. Que el Señor le bendiga allí en su lugar donde ministra y que podamos ver la gloria de Dios en cada uno de nuestros corazones. Ahora sí, mis amados hermanos, será hasta el día sábado por la noche, si el Señor lo permite. Y el día domingo a las 3 de la tarde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra también en nuestra reunión dominical. Bendiciones para todos y que el Señor les bendiga rica y abundantemente en todos los días de su vida. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y de Palabra Viva y Eficaz Christian Church aquí en Toronto, Ontario, Canadá. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos.